Bien, buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo de parte del equipo editor de El Pivote. Nos complace mucho que puedan estar con nosotros en la tercera y última sesión de nuestro ciclo corto de conversatorios sobre cooperación internacional. Esta mañana atenderemos al cierre de esta actividad, la cual, por cierto, es solo la primera de muchas iniciativas que se pretenden llevar a cabo en nuestra página, siempre persiguiendo generar conocimiento de utilidad y que también se diviertan en el proceso de aprendizaje. De nuevo, como equipo editor de El Pivote, queremos agradecerle en nombre de todos los miembros y de la audiencia de este ciclo corto de conversatorio al maestro Lisandro Pérez por habernos acompañado a lo largo de este ciclo corto de conversatorio sobre cooperación internacional. Estamos plenamente seguros y seguras de que los conocimientos vertidos en esta plataforma serán aprovechados por todos los asistentes. El día de hoy la dinámica del conversatorio será como la de la primera sesión, por lo que le solicitamos que trasladen sus preguntas unos minutos antes de la finalización de la ponencia del maestro o cuando ésta ya haya finalizado, y cada pregunta será resuelta en un máximo de 5 minutos, por lo que solicitamos que las mismas sean bastante puntuales y concisas. Como siempre, algunos recordatorios de utilidad. Dentro de la plataforma a la cual tienen acceso con sus credenciales van a encontrar los materiales bibliográficos y lecturas complementarias de la sesión. Recuerden también llenar el formulario de asistencia, de tal manera que esto nos permita llevar un control sobre los participantes de este ciclo corto de conversatorio. Y por último, no olviden visitarnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en nuestra página oficial www.elpivote.com, en Instagram, Facebook y YouTube como El Pivote y en Twitter como @epivote. A continuación, vamos a hacer una breve, bastante pequeña reseña sobre las sesiones anteriores. El sábado 4 de Los Corrientes vimos un recorrido más bien histórico-político de la cooperación internacional. Se emprendió una revisión sobre los fundamentos de la misma desde sus orígenes, luego de la Segunda Guerra Mundial, haciendo mención de los paradigmas o las visiones de desarrollo que han permeado a lo largo de la historia las dinámicas relativas a esta rama. En la segunda parte se centró en una revisión acerca de los conceptos y términos propios de la cooperación internacional, haciendo mención de sus actores, las características de los flujos de la ayuda, las tendencias de la AOD y la gobernanza del sistema de cooperación internacional. En la sesión del sábado 11 se abordó el panorama de la cooperación internacional al desarrollo en un escenario post-COVID-19, refiriéndose específicamente a las tendencias que la cooperación tradicional y la cooperación sur-sur tendrán en la pospandemia, es decir, el rol de la cooperación internacional al desarrollo en la denominada nueva normalidad. Además, se presentó una perspectiva de cuál debe ser la dinámica a desarrollar por la cooperación internacional en América Latina, una de las regiones más afectadas por la crisis sanitaria y que posterior a su pico epidemiológico debe enfrentar un difícil proceso de recuperación y reactivación económica en donde la cooperación internacional tendrá un rol más que importante. En esta última sesión se abordará el tema relativo a la acción humanitaria internacional, destacando sus orígenes filosóficos y morales, sus actores, sus principios y su futuro en el marco de la pospandemia global. Damos inicio a nuestra tercera sesión, no sin antes reiterarle nuestros agradecimientos al maestro Lisandro por su apoyo y agradecer también a todos las y los participantes de este ciclo corto de conversatorios sobre cooperación internacional. Así que, sin más a qué referirnos por el momento, damos inicio oficialmente a nuestra última sesión. La plataforma es toda suya, maestro. Muchas gracias a todos y todas. Em, pues en esta oportunidad, pues también me sumo a y reitero las muestras de mi consideración respecto a todo el trabajo que el equipo del Pivote, equipo editor del Pivote, ha realizado en estas sesiones, y a la vez pues vamos a terminar con dando unas pinceladas, una breve aproximación a las nociones de la acción humanitaria internacional, que corresponde básicamente a un área de estudio, si bien relacionada, pero aún así más compleja y diversa de lo que la cooperación internacional en un sentido amplio lo es. Bueno, sin más, voy a presentarles la agenda de este día. Corresponde entonces el desarrollo de la sesión número 3, titulada Acción Humanitaria Internacional,
y para esta sesión vamos a tratar de abarcar estos 5 temas. Sé que tenemos muy poco tiempo y esto es bastante amplio. Podríamos analizar el marco de la acción humanitaria desde una perspectiva teórico-académica o bien desde la misma operatividad. Para efectos de esta sesión, he hecho una mezcla estratégica de ambos enfoques a fin que puedan conocer de manera general, pero aún así un poco más detallado respecto a lo que implica la acción humanitaria y por qué es una rama completamente distinta de la cooperación internacional. Bueno, vamos a hablar primero de la justificación, el por qué es necesaria la acción humanitaria, luego de los actores que participan en ella, que es el marco institucional, los principios vinculados a la acción humanitaria, luego el principio de no hacer daño y el futuro de la acción humanitaria. Para este último apartado del futuro de la acción humanitaria, quizás vamos a complementarlo con la sección de preguntas, dado que este último punto yo he extraído literalmente pues una reflexión de Ban Ki-moon, el exsecretario general de Naciones Unidas, que nos habla un poco acerca de este punto. Pero recordarán que en este momento pues ya tenemos otra secretaria general en Naciones Unidas y el momento en cual hice esas reflexiones pues era un tiempo previo a la crisis actual. Ahora nos encontramos entonces en un nuevo reto en el marco de las relaciones internacionales y específicamente en la atención a este tipo de temas que van orientados a apoyar y aliviar el sufrimiento de las personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, pasemos entonces al primer apartado, la justificación de la acción humanitaria. Creo que es primero, antes que nada, tendríamos que definir qué se entiende por acción humanitaria. Hay muchos conceptos asociados a este término. Podemos rescatar, por ejemplo, socorro humanitario. Podemos rescatar otro concepto que implicaría la ayuda de emergencia, la ayuda humanitaria y luego este otro que es acción humanitaria. Verán que todo lleva el apellido de humanitario y es que realmente el ámbito humanitario, como veremos en unos slides más adelante, implican aquellas acciones que van orientadas a salvaguardar la vida de las personas, o sea, una acción inmediata, a corto plazo, mientras que las acciones de desarrollo son acciones orientadas a fortalecer las capacidades de las personas. Entonces, son acciones a largo plazo. O sea, resulta entonces una cuestión de atención inmediata o asistencial respecto a otra que va orientada a cambiar la vida de las personas, pero de una manera un poco más paulatina. Que ambas acciones no converjan entre sí no es un problema, dado que a nivel internacional se han manejado estándares que de alguna manera han tratado de vincular ambas acciones. De eso resulta, por ejemplo, el enfoque VAR con V. El enfoque VAR, de hecho, es la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo. De hecho, la rehabilitación es un componente sumamente importante y particular de la ayuda humanitaria que no tiene la ayuda de emergencia. Pero para ir viendo cada uno de estos aspectos de forma detenida, vamos a entrar un poco a la historia, porque si bien situaciones de desastres o crisis o conflictos sociales internacionales siempre han existido desde los orígenes de la humanidad, pero la teorización y el abordaje respecto a un marco de derecho y un marco de atención, pues no es relativamente nuevo en ese sentido, pero tampoco es tan antiguo como lo es la historia de la civilización humana. Bueno, pero me gustaría leerles este fragmento, dado que la justificación de la acción humanitaria se basa también en ciertas normativas internacionales. Aquí viene otra gran diferencia con la cooperación internacional. Y es que en el ámbito de la cooperación internacional, como hablábamos en la primera sesión, no existe un marco normativo que la regule, porque se basa primero en la voluntariedad y también si un Estado no, después de hacer un compromiso de cooperación con otro Estado, pues lo incumple,
más allá de ese mandato, de esa situación que genera el incumplimiento, que al final es una cuestión quizás más moral o política, depende el enfoque que queramos darle, pues no tiene ningún tipo de consecuencia. En cambio, acá, en la acción humanitaria internacional, pues esto está muy matizado. Existen al menos 3 normativas internacionales por las cuales la acción humanitaria se regula. Me refiero entonces al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional de los refugiados. Son 3 de las grandes normativas internacionales en las cuales la misma acción humanitaria está íntimamente vinculada. Respecto al párrafo, desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, que es una de esas 3 normativas que les menciono, cuando hablamos de la asistencia humanitaria nos referimos al conjunto de actividades desarrolladas por estados, organizaciones internacionales u ONGs, consistentes en la provisión de servicios o el suministro de bienes destinados a lograr preservación de la vida y a satisfacer las necesidades esenciales de personas que son víctimas de conflictos armados o de cualquier otra catástrofe. ¿Qué aspectos encontramos como interesantes en esta lectura que nos da Stoffel? Bueno, primero, que hay una cantidad de actores que pueden ser públicos y privados. Y muchos de esos actores son los mismos que hacen cooperación, pero también hacen acción humanitaria. También son actores humanitarios. Aunque encontramos actores muy específicos en el ámbito humanitario y no en el de la cooperación, por ejemplo, OCHA de Naciones Unidas o ECO de la Unión Europea, pero acá también encontramos actores que son privados, ONGs internacionales, ONGs humanitarias. ¿Qué otro aspecto podemos rescatar de este concepto? Primero, que en ningún momento se habla de generación de capacidades y mejorar las condiciones de vida de las personas en función de una situación actual de línea de base, sino más bien es una acción de atención a necesidades humanitarias esenciales que han sido ocasionadas por el impacto de una catástrofe que puede tener un origen natural, entre comillas, como un desastre ocasionado por por un huracán, por una inundación, eh, por un terremoto o bien por un conflicto civil, por una guerra, por un conflicto, etcétera. Entonces, la acción que se deriva a partir del efecto de estas crisis vendría a estar vinculada a la acción humanitaria. Pero la acción humanitaria es escalada. Es decir, cuando se atiende a una persona o a un conjunto de personas de manera particular, estaríamos hablando del socorro humanitario. Salvar, bueno, hay un terremoto y queremos rescatar a personas que han quedado soterradas. La acción directa, si bien es ayuda de emergencia, pero las acciones particulares que se encuentran dentro de la ayuda de emergencia son acciones de socorro humanitario. Pero la ayuda de emergencia en un sentido amplio es algo inmediato, implica rescatar la vida, pero no implica restitución, no implica rehabilitación. Cuando incorporamos ya la rehabilitación o la restitución, ya pasamos a un nivel mucho más amplio de esa ayuda de emergencia. Sería una ayuda humanitaria. Rescatamos a estas personas, las llevamos a un campamento, a un lugar donde puedan estar, a un refugio temporal, les damos alimento, les damos abrigo y tratamos de buscar condiciones para que ellas puedan nuevamente regresar a las condiciones previas de la crisis. Todo ese proceso es parte de la ayuda humanitaria. Y luego vendría ese gran paraguas que es la acción humanitaria, que comprendería todo lo anterior, porque va dentro de ese paraguas, pero también le sumamos la promoción de derechos humanos, crear normativas para la protección de estas personas, todo lo que se conoce como advocacy, defensa, todo el cabildeo, toda esta cuestión a nivel de la macroestructura, también se encuentra acá dentro de la acción humanitaria, no es parte del socorro humanitario ni de la ayuda de emergencia. Pero bueno, el hecho que ahora en día ya tengamos una noción más o menos clara, y digo más o menos clara porque estos
quizás es una cuestión más semántica, tiene particularidades de acuerdo a algunas organizaciones, pero más o menos se ha logrado generar estándares internacionales para la actuación, más allá que para la conceptualización, para la actuación, y de eso vamos a hablar en los apartados siguientes. Pero ¿en dónde tiene su origen todo este proceso de institucionalización y de normalización? Normalización no de normalidad, sino de normativa de la acción humanitaria. Bueno, podemos situarnos, aunque sí pueden existir referentes más antiguos a esto, a la batalla de Solferino, allá por 1859. Y bueno, pues para muchos de ustedes no les sonará extraño el nombre de Henry Dunant. Bueno, él fue uno de los fundadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, y parte de las ideas que él propuso, junto con el espíritu mismo del humanitarismo, fueron los que dieron origen al movimiento de la Cruz Roja Internacional. Pues bueno, él presenció en esa batalla una situación en la cual habían miles de heridos que no podían hacer frente o sea, estaban en incapacidad de poder valerse por sí mismos y estaban muriendo. Pero ahí, en esos miles de heridos, se encontraban de ambos bandos. Entonces, en ese momento de vulnerabilidad en la cual pues lo único que importa es preservar la vida de ellos, y no importando incluso de qué bando era, se brinda la atención. Entonces, él llevó estas ideas a Suiza, y es ahí donde empezó a hacer cabildeo, empezó a compartir esas ideas con otras personas, y producto pues de este espíritu de apoyo, de solidaridad, él publica un libro que se llama Un recuerdo de Solferino, donde propone la creación de una sociedad voluntaria de apoyo, de socorro, en que debe de regirse por ciertos principios en los cuales, sin importar la situación que les ha llevado a esas personas a esa situación de conflicto, pues se debe de brindar asistencia. Entonces, pues parte de estas ideas, junto con el espíritu que estaba reflejado en el libro, pues dieron origen al Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya sabemos, y que es la organización humanitaria más importante del mundo, o una de las más importantes del mundo, y que ha contribuido enormemente a la promoción y la adopción de tratados internacionales para la atención de personas en este tipo de situaciones. Pues es así como este es el referente más inmediato para la creación de las normas de protección y el origen del famoso derecho internacional humanitario, uno de las tres corrientes normativas que regulan la acción de los estados y los actores en un conflicto. Bueno, pues este derecho internacional humanitario se basa en instrumentos jurídicos internacionales, y no es solamente uno. De hecho, encontramos principalmente los 4 convenios de Ginebra de 1949 y 2 protocolos adicionales que son enmiendas a estos convenios, y básicamente estos instrumentos jurídicos constituyen la base del derecho internacional humanitario moderno. Pero, ¿qué es lo que traen estos convenios o qué dicen? Bueno, acá tenemos una pequeña síntesis de lo que dice cada uno de esos convenios, de los 4 y luego de las 2 adendas, que implican primeramente la atención en diferentes escenarios, tanto en tierra, en mar, implica la forma en cómo se debe de abordar, cuáles son las pautas, todo eso que nosotros vemos incluso en películas, como el levantar una banderita blanca y uno dice paz, tregua, etcétera. Todo eso también está regulado. De hecho, es parte de la historia misma de la creación de la normativa. O sea, Hollywood se inspira también mucho en esta situación, pero realmente eso también está acá vinculado. Pero hablemos un poco del humanitarismo más allá de la normativa, porque entrar en normativa es entrar en un campo que implica otras cuestiones, centrarnos más en la actuación de actores a nivel estatal, incluso las medidas de reparación que pueden tener ante esta situación, o incluso la acción coercitiva, como el sometimiento a la Corte Penal Internacional para las personas que
que han estado detrás de crímenes de guerra o como los genocidios principalmente. Bueno, pues hablando del humanitarismo, el humanitarismo es una corriente de ideas y prácticas que están basadas en un imperativo moral de ayudar a las personas y a las comunidades, ya sea dentro o fuera de sus países, de sus lugares de origen. Este imperativo, este espíritu filosófico es el que promueve la acción humanitaria. Entonces, la acción humanitaria, más allá de operativizarse en acciones concretas, lo mueve un ideal. Es una convicción de ayudar bajo este precepto. Pero este humanitarismo ha tenido cambios sustanciales, un cambio desde la visión que Henry Dunant impregnó en el origen del abordaje que se le ha dado a la acción humanitaria hasta la incorporación de nuevas formas o de nuevos procesos y nuevos principios que van a ir moldeando la nueva realidad. Pero esa nueva realidad no es la realidad actual, no es la realidad 2020. Me refiero a que a medida que las sociedades, o sea, la humanidad, pues iba avanzando, iban pasando los años, esta se iban sucediendo nuevos conflictos, nuevos tipos de conflictos. Habían nuevas situaciones que tenían que enmarcarse en un nuevo paradigma, teniendo como base siempre el humanitarismo clásico, pero incorporando nuevas formas de abordaje a partir de la realidad cambiante. Entonces, vamos a ver algunos de estos puntos que cambiaron desde el humanitarismo clásico al nuevo humanitarismo. En el humanitarismo clásico, por ejemplo, el imperativo inmediato y principal era salvar las vidas y aliviar el sufrimiento. Nótese entonces cómo existe acá un componente meramente asistencial, o sea, con brindarle la ayuda, salvarle la vida y que ya no sufre suficiente. Pero eso cambia en el nuevo humanitarismo porque estos objetivos se amplían más a un largo plazo, no es una acción tan puntual. Ya no me interesa únicamente aliviar el sufrimiento y salvar la vida, sino tratar de buscar las causas que han originado eso. Es de acá donde se desprende toda la figura del advocacy, de la acción humanitaria, de restitución de derechos y también la lucha y la promoción de los mismos. ¿Qué otro aspecto había en el humanitarismo clásico? Contenidos asistenciales, provisión de bienes y servicios de subsistencia, y era de carácter apolítica e independiente. En el nuevo humanitarismo, los contenidos son más amplios que los asistenciales. Hay una asistencia, por supuesto, pero también hay una protección. De hecho, desde ya varios años para acá, varias décadas diría yo, se viene hablando de algo en las relaciones internacionales que se denomina la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger, pues es una acción que se basa en tres pilares principales. Primero es el respeto que cada Estado, la responsabilidad más bien de cada Estado de proteger a su población. Ese es el primer pilar. El segundo es la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los estados a proteger a su población. Y el tercero quizás es el más crítico y es el que de alguna manera podría justificar algún tipo de intervención y es la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un estado cuando es evidente que ese estado no puede hacerlo. Entonces, esto puede generar también algún tipo de intervención. Entonces, esto es parte de ese nuevo humanitarismo. También encontramos acá que en el humanitarismo clásico, las acciones están orientadas a las personas, a las víctimas. ¿Ya? Nótese que acá no hablamos de participantes, de beneficiarios, o sea, como es un poco el lenguaje de la cooperación al desarrollo. Acá hablamos de víctimas y estas víctimas son víctimas de violencia, pueden ser víctimas de un desastre, una situación de vulnerabilidad socioeconómica, pueden ser víctimas de una catástrofe o de un conflicto social, civil. En el nuevo humanitarismo, la acción no es vinculada directamente
o sea, sí es vinculada directamente a las personas, pero no se limita únicamente a ellas como víctimas, sino apoya procesos políticos y sociales. Se cuestiona el por qué está sucediendo esa situación y trata de buscar soluciones en la medida de las posibilidades reales de atención. También en el humanitarismo clásico hay una ética deontológica que está basada en el deber, es decir, en el imperativo humanitario de ayudar. Hay un marco ético bien definido. En el nuevo humanitarismo no solamente es ese imperativo humanitario, acá hay una ética teleológica y consecuencialista basada en fines y resultados. Me interesa no únicamente hacerlo porque debo de hacerlo, sino lo debo de hacer, lo tengo que hacer, pero tengo que generar resultados con la acción que voy a lograr. O sea, no es únicamente proveer la asistencia, sino tratar de lograr resultados con la acción que voy a realizar. Por lo cual es un marco ético flexible en función del análisis del contexto, de resultados previsibles y criterios políticos. Perdón. Otra cuestión son los principios humanitarios. Acá se basan en la neutralidad, la imparcialidad y la independencia como banderas en el humanitarismo clásico. En cambio, en el nuevo humanitarismo se basa en criterios políticos, la neutralidad y la imparcialidad se vuelven un poco cuestionadas. O sea, es parte siempre de los principios, pero se tiende una mayor atención sobre esos dos criterios, porque en muchas ocasiones se han utilizado y se han violado estas banderas de los criterios para fines políticos que no deberían de ir en una acción que claramente debe ser neutral e imparcial. En un momento vamos a hablar acerca de los principios y vamos a describir en qué consiste cada uno de ellos. Por otra parte, en el humanitarismo clásico se habla de que la acción no es condicionada. En cambio, en el humanitarismo sí es condicionada. Pero este condicionamiento no es una atadura como se logra identificar en la acción, en la cooperación internacional. Es otro tipo de condicionamiento. Un ejemplo de esto es las famosas acciones de las transferencias de efectivo, las famosas transferencias de efectivo. Pueden ser transferencias condicionadas. Cuando las transferencias de efectivo condicionadas es una forma de atender acciones de emergencia o acciones humanitarias en ciertos contextos. Yo le doy un bono a una familia por tantos meses. Cada mes le doy, ¿qué? 300, $400. Este bono es una transferencia condicionada, pero lo doy a cambio de, bueno, tú lo debes de ocupar en las necesidades más inmediatas, alquiler de una vivienda, comida, etcétera. Entonces, tú debes de ocuparlo en eso y debes dar pruebas que lo estás ocupando en eso y que lo necesitas para eso. Entonces, ante esa prueba que tú me des, yo te voy a dar el siguiente desembolso. Entonces, hacia eso va condicionado. O bien, en contextos de mayor vulnerabilidad, se puede hablar que este condicionamiento podría ir orientado, por ejemplo, en una familia en la cual se tengan niños y los niños tengan que ir a la escuela, que se les pongan sus vacunas, que si están en situación de desnutrición severa, etcétera, pues tengan una dieta adecuada. Entonces, el otorgamiento de esta transferencia de efectivo estaría condicionada a que la familia sea responsable de atender esas necesidades identificadas, que va a ser a partir del dinero que se da. Entonces, hacia eso se refiere la parte de condicionamiento. Luego, el humanitarismo clásico es independiente y en el humanitarismo, pues hay un mayor control por gobiernos y está parcialmente militarizada. Lamentablemente, en el siglo XXI, o sea, en nuestra realidad actual, hay mucho más conflictos de los que habían en 1800. Lamentablemente es así, hay más personas, hay más intereses, hay más actores políticos internacionales y hay más intereses que están vinculados. O sea, las relaciones internacionales como disciplina estudia también ese tipo de situaciones. Y precisamente en un gran ajedrez en el cual pues hay intereses de por medio, siempre hay ganadores y perdedores. Y por lo general los perdedores, cuando pierden, quien pierde más es su población. Y las personas que se ven, los actores que se ven más afectados, pues es la población más vulnerable. Y es acá en donde las acciones humanitarias cobran no solo cierto sentido, sino una actuación mayor.
Pero bueno, más allá de este marco jurídico propio que les explicaba, también hay un marco ético y moral y un marco institucional. Cada organismo tiene su propio mandato, pero en el ámbito de la acción humanitaria hay determinados marcos de actuación conjunta que son muy particulares y que son diferentes que a la cooperación internacional. En la cooperación internacional, unas cosas que es una de la cooperación al desarrollo, más bien, que se critica, es la división del trabajo del donante. ¿Y qué es esto? Bueno, que cada quien hace lo suyo y muchas veces ni existe una interlocución sobre la población ni el sector en el que trabajan. Y a pesar que esto ha sido muy criticado por los principios de eficacia de la ayuda, pues es una cuestión que todavía se hace. En cambio, acá, en la acción humanitaria, existen procedimientos de coordinación. No es raro, por ejemplo, de hecho es lo más común, que se genere una actuación en un territorio a partir de una estrategia clúster, en donde se trabaja un organismo intergubernamental, por ejemplo, OCHA de Naciones Unidas, una ONG internacional de desarrollo, por ejemplo, Save the Children o Visión Mundial, o incluso Médicos Sin Fronteras, y se trabaja UNICEF y el mismo fuerzas militares del país, del estado en donde se está interviniendo para proveer asistencia en un área en donde probablemente exista una inundación, en donde exista una catástrofe, entre comillas, natural, etcétera. Es muy común ver esos marcos logísticos de trabajo conjunto, que son bastante raros verlos en cooperación para el desarrollo. Bueno, ya aquí está un ejemplo de cómo funciona esta arquitectura de coordinación en un ámbito humanitario. Eso es como una acción muy, pero muy idealizada bajo el mandato de la Agencia de Naciones Unidas para este tipo de situaciones, el de asuntos humanitarios, que es OCHA. Entonces vemos cómo existen tres niveles. Aquí hay un nivel global, un nivel nacional, y ahí no se logra identificar, pero hay un nivel local o focalizado más bien. En el ámbito del nivel global están las famosas cuarteles generales de las organizaciones o los centros logísticos internacionales en donde se realizan pues todas las requisiciones, etcétera, y las coordinaciones. Entonces podríamos llamarlo un clúster global, que podemos verlo en la parte superior derecha. Y luego en el nivel nacional se encuentra todo un equipo que está muy vinculado con ONGs locales, ONGs internacionales, comunidades de base, gobiernos locales, etcétera, para poder brindar una acción mucho más efectiva en el terreno. Nótese que a diferencia de la cooperación para el desarrollo, en la acción humanitaria, y ocupo mucho el término acción humanitaria para hacer ese paraguas entre todas las múltiples acciones particulares de carácter humanitario que se desarrollan dentro de ella. Acá el tiempo es un factor clave porque más que todo en el socorro y en la ayuda de emergencia, uno no puede tardarse mucho en estar planificando a largo plazo o haciendo cuestiones de validaciones complejas, porque cada minuto que pasa, pues es un minuto de vida que podría restarle a una persona a la cual se debe de brindar la asistencia. Entonces, la planificación se hace con mucha anticipación, ya incluso los protocolos se activan. Otra cuestión interesante es que en la acción humanitaria, bueno, a diferencia incluso de la cooperación al desarrollo, porque en la cooperación para el desarrollo no se ve esta situación de esa manera, acá no se puede justificar una intervención de un actor internacional únicamente porque en un país hay una situación de desastre o catástrofe. Entonces eso es suficiente como para poder intervenir. No, recuerden que en el derecho internacional público existe uno de los principios que es la no injerencia en los asuntos internos y también el respeto a la soberanía de los países, de los estados. Entonces, se debe de pedir ese permiso. Ustedes, bueno, ahora lo hemos visto en la pandemia, los famosos decretos de emergencia.
Un decreto de emergencia de cualquier país también hace las veces de un llamado a la comunidad internacional de brindar apoyo y ayuda. Entonces, esos decretos de emergencia también permiten flexibilizar en muchos casos los procesos de ingreso de la ayuda. Más que todo por temas aduanales, porque ustedes saben que cuando se importa, aun cuando sea ayuda, estos insumos o estos productos también se deben de tasar, es decir, que se deben de pagar un gravamen. Cuando existe una situación de desastre o catástrofe, esos decretos de emergencia también implican que mucha de esta ayuda está libre de ese gravamen y entra, lo que hace mucho más rápido el suministro desde quien lo otorga hasta quien lo recibe. De hecho, el mismo Estado pone a disposición los medios logísticos internos para llevar la ayuda desde un puerto, desde un aeropuerto, etcétera, hacia centros de distribución y suministro. Entonces, acá hay todo un proceso de logística coordinada en el cual se activan escuelas que puedan servir como centros de refugio, se activan los sistemas de protección civil en cada uno de los países, el ejército que brinda apoyo para brindar el suministro o para cuidar los suministros cuando estos sean distribuidos. El transporte también es importante. ¿Qué tipo de transporte se va a ocupar para llevar determinado suministro o ayuda de un punto A a un punto B, considerando las cuestiones orográficas y geográficas del territorio? O sea, en algún momento puede ser que, y es así, normalmente los territorios más vulnerables tienen difícil acceso, entonces tal vez no sea suficiente con llevarlo en un vehículo, tengo que ir en helicóptero, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la logística humanitaria y se tiene que planificar. Esa es la parte técnica que va más allá de la parte teórica que les explicaba hace un momento. Entonces, todo esto es una disciplina que requiere protocolos, formas de actuación, medidas, etcétera. Bueno, pero voy a concretar en dos cuestiones para que no nos perdamos de vista. Y es que resulta que las acciones humanitarias se pueden dar en dos grandes escenarios y cada una de ellas tiene una forma de actuar y de regularse de manera distinta. Podríamos hablar de que podemos intervenir en en territorios que han sido afectados por catástrofes naturales. Y pongo siempre comillas en lo de naturales porque resulta que algunos teóricos hablan que no existen las catástrofes naturales ni los desastres naturales, que eso no es natural, que al final los desastres y las catástrofes se deben en parte por el nivel de vulnerabilidad que tiene una causa humana. Entonces, de natural no hay mucho porque directa o indirectamente el ser humano pues ha propiciado eso. Entonces, no deberíamos llamarle natural, sino catástrofes o desastres socioeconómicos, etc. Dado que mucho se ha teorizado sobre este tema y es como muy habitual denominarlo así, lo vamos a llamar como catástrofe natural, pero haciendo énfasis en que existen otro tipo de opiniones en que no se les llama catástrofes ni desastres naturales. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con esto? A la incidencia o acción directa de fenómenos naturales, porque en este caso sí son fenómenos naturales, ante un territorio que tiene un grado de vulnerabilidad alto. Si sucede un terremoto en una isla desierta, pues no pasa nada porque está desierta, entonces no hay personas que han sido afectadas por ese fenómeno. Pero si ese terremoto sucede en una isla que está densamente poblada y pues hay muchas muertes y muchas afectaciones, pues sí. Entonces, en el primer escenario no existe una catástrofe, simplemente pasó un terremoto en la isla y ya. Pero en el segundo ya estaríamos hablando de una crisis, ya estaríamos hablando de una catástrofe porque va en función de la magnitud del daño ocasionado a las personas. Entonces, el fenómeno por sí mismo no es la catástrofe o el desastre, sino la afectación inmediata que genera, o no tan inmediata, sino la afectación directa o indirecta que genera en las personas que habitan en el territorio en donde se ha manifestado esta situación. Entonces ahí tenemos inundaciones, huracanes, sequías, terremotos, etc. Ese sería el abordaje más
digamos, en el cual podemos obtener apoyos del mismo país o del mismo estado en donde se desarrolla esta situación. Ese sería el escenario en el cual va a haber un decreto de emergencia, va a haber apoyo de los militares, va a haber apoyo del mismo estado, se hace un llamado a la comunidad internacional y se da mucho de lo que les he hablado hace un momento. Pero el segundo escenario es el más complejo y el más difícil. De hecho, acá en el segundo escenario son aquellos conflictos armados y lo que en el ámbito de la acción humanitaria internacional se conoce como emergencias políticas complejas, lo que ocasiona la afectación a la población. Entonces, estas emergencias humanitarias complejas, EHC y las EPC, son básicamente son tan complejas que pueden tener muchas causas, principalmente humanas. Aquí no hay causas, situaciones naturales de por medio, sino más bien pueden haber conflictos como el de Siria, como el de muchos países de África subsahariana. Aquí hablamos de estados considerados como fallidos en algunos ámbitos, como ámbitos específicos o sectores específicos como la seguridad, como el control político, etcétera, etcétera. Entonces acá difícilmente se va a tener el permiso del Estado para poder actuar, porque precisamente el Estado es uno de los actores que está vulnerando a las personas. Es justamente el punto, el pilar 3 de la responsabilidad de proteger que les mencionaba hace un momento, que es la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las personas de un Estado cuando es evidente que este Estado no logra hacerlo. Y en algunos casos es el perpetuador de esta situación. Entonces acá esto está íntimamente regulado por el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Entonces, y en muchos casos son acciones que se ven en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Les sonará entonces familiar las famosas misiones de paz de Naciones Unidas, los famosos cascos azules, se le conoce en inglés como las Peacekeeping Mission y las Peace Building Mission, que están muy vinculadas en intervenciones en estos territorios. Pero me voy a centrar quizás más en el primer punto, en aquellos desastres derivados de catástrofes naturales. Pero bueno, esto era un poco lo que les mencionaba sobre el término de compleja, que estaba relacionado a cuestiones de diferente causalidad y que hay una combinación de factores tanto políticos, económicos, socioculturales. Y la otra que está vinculado a fenómenos naturales que tienen un impacto en un territorio. En el esquema que ustedes están viendo, ustedes observarán, hay una pequeña formulita que implica una síntesis del grado de afectación para poder considerarse una catástrofe o un desastre y generar, pues, obviamente, una intervención. Creo que la palabra clave acá es la vulnerabilidad. Si en un territorio X no tiene un alto grado de vulnerabilidad, ya sea territorial, porque hay diferentes tipos de vulnerabilidad, territorial, psicológica, económica, etcétera, y sucede un fenómeno natural que impacta, pues no va a pasar mayor cosa. Una lluvia, por ejemplo. En X lugar, que por lo general no hay una vulnerabilidad territorial, y llueve de manera intensa por 1 o 2 horas, pero muy fuerte, con una precipitación bastante alta, más allá de lo normal, pues a lo sumo lo que va a pasar es que se acumule el agua y todo, pero no genere mayor problema. Pero en otro lugar en el cual existe una alta vulnerabilidad territorial, y quiere decir, por ejemplo, que las personas vivan en un territorio que no está apto para vivir, porque hay laderas, hay un relleno, hay sanitario cerca, o incluso una zona que no sea para construir, que tengan malas cañerías, que, bueno, tantas cuestiones, pues obviamente esa lluvia de 1 hora que no hizo nada en el otro lugar, pues ahí sí va a generar un gran impacto, porque el grado de vulnerabilidad es mayor. Pero esa es una vulnerabilidad territorial. Hablemos de otro tipo de vulnerabilidad, la vulnerabilidad socioeconómica
Obviamente, estos fenómenos y estas situaciones impactan más en las personas más pobres que en las personas menos pobres. Lo poco que pueden tener una persona pobre, pues los terminan perdiendo y no pueden hacer frente a esa situación. Acá surge un concepto interesante, el famoso concepto de resiliencia. La resiliencia va más allá de ese valor socioeconómico, tiene que ver mucho con la parte mental, psicológica, emocional, y eso es importante. La resiliencia es la capacidad de las personas de sobreponerse a las adversidades. Entonces, cuando una población es resiliente, pues tiene la posibilidad incluso de avanzar y de rehabilitarse, rehabilitarse ante esa situación. Pero regresemos a la fórmula acá que les mencionaba. La vulnerabilidad impacta, o más bien es clave y decisiva para que determinada acción, que puede ser un fenómeno natural o una situación de crisis social, impacte negativamente, lo que va a ocasionar pues un desastre. Si ese desastre se magnifica, se convierte en un catástrofe. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de determinantes sociales que son clave para que se convierta en un desastre o para que el grado de vulnerabilidad impacte de manera negativa. Bueno, estas son algunas ideas respecto a las famosas emergencias humanitarias complejas, que básicamente se dan en contextos o territorios en donde existen estas características: un hundimiento de la economía formal y un auge de la economía informal, un debilitamiento y desintegración del Estado, estados débiles, con escasa capacidad para gobernar, e incluso esto lo vemos en algunos países de África subsahariana, donde el Estado no logra controlar el total del territorio y existen pequeños grupos de poder que son como feudos controlados por milicias. Entonces, ese tipo de territorios, que hay una desintegración del Estado y no hay un poder, una capacidad real del Estado de poder administrar el territorio, son propicios para este tipo de emergencias humanitarias complejas. Somalia, por ejemplo, es un claro ejemplo de esta situación. También hay conflictos armados internos, o puede haber conflictos armados internos, luchas de poder por el control del territorio, hambrunas, migraciones forzosas o desplazados internos, y epidemias. Obviamente, esto es un caldo de cultivo para múltiples problemas sociales, y precisamente son los territorios que en el primer tema que hablábamos, cuando se habla de la localización de la ayuda, pues la gran parte de la ayuda internacional se ha focalizado en este tipo de territorios que tienen estas características, al igual que la acción humanitaria, y es precisamente porque en esos territorios, ante una situación de desastre o catástrofe natural, pues se ven más afectados. La idea acá, para terminar este punto, es que estas emergencias humanitarias complejas se desarrollan en contextos de crisis estructural, tanto política como económica, por lo que algunos autores las interpretan como resultado de un fracaso del modelo de desarrollo. Eso es como una idea interesante. Pero bueno, esto es a nivel de las de la historia y cómo se ha venido evolucionando. Pero luego, esta misma situación ha ocasionado que las agencias de ayuda internacional y las que trabajan en temas humanitarios se planteen nuevos desafíos, que algunos son arrastrados de la historia misma, pero otros son nuevos ante la nueva realidad, ante nuevas realidades. ¿Cuáles son estos desafíos? Bueno, coordinar mejor la respuesta humanitaria a través de la red de actores, o el tema este de clúster que le explicaba hace un momento. Continuar generando advocacy o promoción y defensa del humanitarismo basado en los principios de la cooperación internacional, la solidaridad, a partir de las necesidades humanitarias identificadas. También hacer un llamado
participar en este tipo de intervenciones humanitarias, limitándonos pues en los principios de neutralidad e independencia, porque les decía hace un momento que son dos de los principios más cuestionados. Pero, ¿quiénes son los que participan en estas acciones humanitarias? ¿Cuáles son esas agencias humanitarias? ¿Y cuál es ese ecosistema humanitario que se da en este tipo de intervenciones? Bueno, acá podríamos encontrar muchos de los mismos actores que participan en la cooperación para el desarrollo, pero también encontramos otros actores especializados. Vamos a ver cada uno de ellos y los posibles roles que puedan tener. Para empezar, podemos encontrar donantes, sponsors, que son principalmente aquellos que brindan el apoyo financiero para estas intervenciones. También agencias de desarrollo que, más allá de brindar apoyo financiero, trabajan en terreno, coordinando acciones y estrategias humanitarias. También vinculamos acá a ONGs nacionales, locales o internacionales que también se unen a esa red de actuación. Gobiernos del país receptor en donde se realiza la intervención, y gobiernos también de países donantes que brindan apoyo. Los militares, quizás esto es uno de los actores que son, a diferencia de la cooperación al desarrollo, que no se vincula mucho al tema de los militares, aquí sí, porque los ejércitos o los cuerpos militares ayudan en la logística para brindar el apoyo del suministro. Y también proveedores logísticos. Es común contratar, por ejemplo, servicios de transporte, servicios de mensajería, etcétera, en contextos en los cuales no es suficiente el aparataje humanitario para poder hacer frente a la situación. Entonces, se tienen que contratar a proveedores. Quizás es mucho más común verlo desde una visión desde el norte hacia el sur, porque en el norte se hacen hasta contratos, se contratan empresas privadas para proteger incluso a los almacenes de alimento, etcétera, porque estos tipos de insumos son altamente buscados. Y la verdad es que cuando se da este tipo de cooperación en zonas bajo la figura de las emergencias humanitarias complejas que les mencionaba hace un momento, pues cualquier cosa puede pasar, desde motines para robar los alimentos hasta amenazas, chantajes, secuestros, de pedir determinada cantidad de comida a cambio de permisos para poder entrar a un territorio. Bueno, se dan múltiples cuestiones ahí. Y de hecho, también vamos a hablar en un punto más adelante sobre el principio de do no harm, o de no hacer daño, que está muy vinculada a este tipo de ideas o contextos adversos que suceden. Bueno, pero estos actores convergen entre sí en algo denominado el ecosistema humanitario. Hay un sistema humanitario, pero ahora se denomina ecosistema humanitario. O sea, es algo un poco más novedoso, pero incluye el hecho de que ese ecosistema, o sea, si bien hay intereses, hay mandatos, hay procedimientos, hay misiones diferenciadas, todas convergen de alguna manera con una misión. Entonces es de ahí donde surge la idea de un ecosistema. Aquí encontramos, dentro del pequeño esquema que ustedes pueden observar, diferentes actores que están en una burbujita y cómo estos se relacionan unos con otros. Encontramos ahí gobiernos receptores que ayudan, encontramos ahí ONGs locales, internacionales, agencias donantes, encontramos agencias de Naciones Unidas, inversores privados, hasta la diáspora, o sea, figuras de codesarrollo que están de alguna manera vinculadas en estos temas, brindando apoyo, brindando algún tipo de recurso para las comunidades. Y bueno, ese ecosistema se nutre a partir de estrategias, o debería de nutrirse a partir de estrategias coordinadas entre sí. Acá vemos una especie de representación gráfica de un mapa de metro.
en donde cada una de las paradas representa un tipo de actor y cada línea del metro representa una característica de ese tipo de actor. Por ejemplo, vemos ahí los donantes privados que están en la línea esta como verdecito agua. Esto es el mismo principio que tiene. Live streaming is on. Si bien comparten algunos principios, tanto la intervención militar no comparten todas o sea, las diferentes actividades que realizan las acciones militares no son compartidas con las acciones civiles. Hay algunas que sí se comparten. Por ejemplo, en muchos casos son estos militares los que brindan la protección a los trabajadores humanitarios, pero en otros los militares brindan una atención directa para, si es una comunidad o un territorio que esté en conflicto, para evitar que el conflicto aumente. Bueno, la otra línea del metro, de este metro de jugadores, de actores de la ayuda en un contexto humanitario, son los gobiernos. Nos encontramos acá con los gobiernos internacionales y gobiernos nacionales y gobiernos locales. Y es que es importante primero el rol que pueden jugar cada uno de este tipo de administraciones. Cuando sucede una situación de desastre o catástrofe vinculada a un tema natural en un territorio, quien tiene la respuesta más inmediata son los gobiernos locales, que son que tienen referentes directos en las comunidades a través de ADESCOS, a través de estructuras comunitarias. Entonces, en principio se dice que quienes conocen más el territorio es el gobierno local quien lo administra. Entonces, los ayuntamientos, los gobiernos municipales, las alcaldías, municipios son importantes en cuanto a no solamente a la identificación de necesidades humanitarias, sino también a la provisión de la ayuda. También los gobiernos nacionales, porque al final son los que tienen el aparataje completo de brindar el apoyo, y muchos de los recursos que son otorgados y otorgados por los gobiernos locales o canalizados más bien por los gobiernos locales son proporcionados y brindados en suministro por el gobierno nacional. Y luego los gobiernos internacionales que hacen las veces de donantes o sponsor, patrocinadores de determinado tipo de ayuda. Luego encontramos la línea color naranja, y acá se le ha dado un especial atención a todo el trabajo que ha realizado todo el movimiento de la Cruz Roja Internacional, la sociedad de la Cruz Roja Internacional. Encontramos acá las sociedades nacionales, que son las Cruz Rojas nacionales, Cruz Roja El Salvador, Cruz Roja España, Cruz Roja Honduras, etc. Luego la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para los países musulmanes y Cruz Roja para los países pues cristianos, y el movimiento en sí. Entonces, dado que son un actor no solo importante a nivel de la teorización, sino también de la actuación. Luego encontramos el trabajo de las ONGs. Las ONGs o organizaciones no gubernamentales. Tenemos trabajo de organizaciones no gubernamentales internacionales, nacionales y locales, que se deben de coordinar con todos los demás actores para focalizar la ayuda. Y por último encontramos, bueno, nos faltaba la comunidad, pero en Naciones Unidas son todos los organismos que a partir de una acción coordinada, como veíamos en el esquema anterior, se articula esta ayuda a través de los gobiernos nacionales respecto a la necesidad que se ha identificado. Y obviamente tenemos a la comunidad, tanto a los receptores de ayuda, pero también tenemos ahí a las diásporas, tenemos también a las comunidades de base, las familias que en última instancia pues se convierten en los beneficiarios directos de la ayuda que se va a brindar en este contexto. Y esto es un ejemplo de cómo esta coordinación a nivel nacional e internacional se trata de vincular. Recuerden nuevamente que debe de existir
una solicitud de ayuda para que del Estado que tiene la afectación a la comunidad internacional para que ésta dé la respuesta. No puede haber una injerencia o una intervención directa sin que esa ayuda haya sido solicitada. Si no, recordemos lo que ha pasado en estos años con este tema de Venezuela y la crisis humanitaria, bueno, por todas las condiciones que ya para muchos de nosotros no es desconocido. Entonces, la ayuda se brinda a través de Colombia, pero ya en las fronteras de Colombia por algunas agencias, porque no existe el permiso para poder entrar directamente a Venezuela, porque hay un señalamiento de que estas agencias humanitarias realmente quieren hacer algún tipo de injerencia, etcétera. Entonces, la ayuda se brinda a través de Colombia y es precisamente en respeto a este principio. Bueno, pero estos principios son del derecho internacional público referente a los estados y todo esto, de la soberanía y la no injerencia de asuntos internos, pero la acción humanitaria tiene principios propios, principios más de carácter filosófico y se vuelven normativos, pero desde un sentido de un imperativo humanitario, más allá de que no se encuentren en el derecho internacional como tal. Y vamos a ver dos aspectos importantes, los principios en sí mismo y la protección en la acción humanitaria. Bueno, pues la Cruz Roja Internacional nace con unos principios. Entonces, estos principios fundamentales luego pues se fueron concretando con el tiempo hasta quedar 4 principios que los vemos en el siguiente slide. Pero los principios implican 2 cosas, la asistencia, la manera en la cual debe de ir vinculada y transversalizada la asistencia hacia las víctimas, y luego el tema de la protección. Entonces, en el segundo, en el tema de la protección, es donde los instrumentos del derecho internacional están más íntimamente vinculados. Entonces, acá se menciona que tanto los principios como la parte del derecho internacional deben de llevar un imperativo humanitario, que es esta parte de la promoción y esta vocación de poder ayudar. Los 4 principios de la acción humanitaria son humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad, siendo el de neutralidad e independencia los más cuestionados, como decía hace un momento. Precisamente porque bajo la bandera de estos principios se han generado múltiples intervenciones con fines políticos y no con fines humanitarios. Estos principios humanitarios han sido aprobados en múltiples resoluciones de Naciones Unidas. De hecho, dentro de los principios humanitarios, poco a poco se crearon primero 3 principios y luego el 4º principio, pues se añade en el 2004, en virtud de la resolución 58-114, me refiero al tema este de la neutralidad. Bueno, veámoslo de manera más detenida. Humanidad, ¿a qué se refiere? La humanidad implica que el sufrimiento humano debe ser atendido donde quiera que se encuentre. El objetivo de la acción humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto de los seres humanos. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser humanos. Neutralidad. Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico. Los 3 principios que siguen después de humanidad pueden incluso generar algún tipo de confusión semántica, porque nosotros en nuestro vocabulario normal confundimos neutral, imparcial o independiente o independencia. Entonces, creo que es importante señalar cuáles son las diferencias claras para no confundir principalmente neutralidad con imparcialidad, que no es lo mismo. Vean que la neutralidad implica básicamente no tomar partido en las hostilidades y en las controversias de este tipo de orden político, racial, religioso, ideológico, pero no se mete directamente en el otorgamiento de la ayuda en función de ciertas características de la población. Eso lo hace la imparcialidad.
La imparcialidad nos dice que la acción humanitaria debe llevarse a cabo en función de la necesidad de las personas, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la nacionalidad, la raza, bueno, raza entre comillas también, porque diría etnia, sexo, creencias religiosas, clase o opinión política. El primero de neutralidad es mantenerme al margen de cualquier conflicto que haya ocasionado la situación en la cual estoy ayudando. Ojo, e imparcialidad es en cuanto a brindar la ayuda. Yo no tengo que separar, bueno, porque tú eres negrito te voy a dar más, porque tú eres chelito te voy a dar más, porque tú tal, no va en función de ese tipo de criterios, sino quién necesita más la ayuda. Va hacia los criterios de otorgamiento de la ayuda, y la neutralidad es no tomar partido en cualquiera de los bandos. Y la independencia operativa, lo leeré acá, dice: la acción humanitaria debe ser autónoma de los objetivos políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente humanitario pueda tener respecto a las zonas donde se estén ejecutando medidas humanitarias. Esto es común cuando una crisis se desata en un territorio en el cual existe interés geoestratégico de alguna de las potencias que puede convertirse en donante de una acción humanitaria. Entonces, si un donante que tiene un interés específico ahí trata de condicionar la ayuda para que una ONG o para que un organismo humanitario actúe en favor de ese interés, pues el organismo que va a ejecutar debe ser independiente del interés del donante que le esté dándole el apoyo o el financiamiento, porque el único criterio que debe de primar sobre esta acción, pues es la necesidad a la cual se está atendiendo. Entonces acá se denomina independencia operativa, que hay cierta autonomía respecto al agente humanitario que está actuando respecto a la ayuda que se está otorgando. Vean que en la cooperación para el desarrollo esto no es tan así. De hecho, en la cooperación para el desarrollo, por eso se existen esos términos de ayuda atada y ayuda ligada, que mucha de esa ayuda está altamente condicionada y ahí no hay una independencia operativa respecto a estos principios. Entonces, recapitulo: humanidad, atender el sufrimiento de todos los seres humanos. Neutralidad, no tomar partido entre los bandos que han ocasionado o que estén ocasionando la situación. Imparcialidad, la manera en cómo otorgo la ayuda, que debe ser en función de las necesidades. Independencia operativa, tener criterios propios para poder actuar en determinado contexto sin atender los intereses de otras partes ahí. Entonces, hay todo un proceso de ciclo de programa humanitario para poder realizar una intervención, que por el tiempo no me voy a detener porque vamos a dejar paso a las preguntas, pero acá hay una planificación subyacente en el cual todos los actores humanitarios deben de estar en sintonía. Y por último, quiero terminar con las normas básicas humanitarias, y es que hay un esfuerzo importante del proyecto Esfera, que luego sale el manual Esfera, que regulan normas que son normas comunes para poder atender una situación de crisis. Bueno, esas son algunas de las organizaciones. Una de las más importantes es CHS Alliance, que es una de las organizaciones humanitarias que más ha trabajado todo el tema de normalización y de atención, pero el tener normas básicas humanitarias nos ayuda principalmente a tener un estándar común para poder atender una crisis, a establecer prioridades, a mejorar la coordinación y cooperación y poner a las personas en el centro de cualquier acción humanitaria. Vean entonces cómo esa roseta, ese esquema que ustedes ven en el centro, vincula principalmente las personas afectadas en crisis como centro mismo de la acción. Hay un borde gris alrededor de ese núcleo, es donde están los 4 principios humanitarios, y luego están las 9 normas básicas humanitarias que implican la manera en cómo voy a brindar la ayuda. Entonces, eso está en perfecta relación con el manual Esfera, que es un manual de normas humanitarias para poder actuar en una intervención. Básicamente,
Voy a leerlas muy rápido. Primero, debe haber una respuesta apropiada y relevante hacia la necesidad humanitaria. También esa respuesta debe de ser efectiva y debe de ser muy eficiente en el tiempo, porque decía hace un momento que entre más se tarde la respuesta, pues se pueden perder más vidas. También la respuesta humanitaria debe de fortalecer las capacidades locales y evitar efectos negativos. Ese tercer punto está vinculado al principio del do no harm o no hacer daño. El cuarto punto implica que debe de haber una respuesta humanitaria basada en la comunicación y una retroalimentación constante del proceso. Un punto 5, básicamente, implica que debe de ser una ayuda que las comunidades acepten, o sea, no puede ser una ayuda que yo imponga, entonces debe ser bien recibida. Un sexto punto es que la respuesta humanitaria debe de ser coordinada de forma complementaria a las acciones que ya están desarrollando pues las comunidades, los gobiernos locales, etcétera. O sea, no puede ser una ayuda que no se haya hecho una evaluación de esas necesidades. Por ejemplo, envío que en África, digo África porque son los ejemplos que se nos vienen, pero si tenemos una acción específica de atención en alimentos y envío alimentos que no comen, por ejemplo, aceitunas enlatadas o algo así, o sea, tengo que hacer una respuesta en función de la necesidad, o sea, no es porque a mí me sobre o es porque creo que eso es lo que puedan darles de alimento, es lo que realmente ellos necesitan. Entonces, la respuesta debe ir basada en las necesidades de las comunidades y en función de las condiciones también culturales de las personas. No es que porque sea ayuda sea bien recibida. La ayuda humanitaria también puede ser rechazada. Eso es un tabú que tenemos, que únicamente porque es gratis tenemos que recibirlo o porque nos lo han dado hay que recibirlo. No. Si la ayuda no atiende una necesidad y no obedece a los contextos locales, la ayuda puede ser fácilmente rechazada. Hay tantos escenarios y se han registrado tantos casos de ayuda vencida, incluso medicamentos vencidos, vacunas vencidas que aún por no desestimar el esfuerzo se ha utilizado y eso no debe de ser así. La ayuda humanitaria también puede rechazarse. No toda la ayuda humanitaria es buena ayuda. Luego, el punto 8 implica que los equipos de trabajo deben de ser apoyados efectivamente para poder realizar su trabajo a partir pues, de esta sinergia, de este grupo de acciones que se trabaja en clúster, como veíamos hace un momento. Y por último, pues los recursos deben ser gestionados responsablemente para lograr el propósito por el cual se van a otorgar. Estas son como las normas básicas humanitarias. Aquí se explican cada una de ellas, pero por el tiempo, pues me es un poco difícil hacerlo. Y me gustaría terminar con un video de 3 minutos, antes de dejar la parte de las preguntas, de cómo estas normas humanitarias se han aplicado a un grupo de comunidades en Colombia y cuál es el resultado de estas acciones respecto a esa interlocución de actores. Entonces, vamos a ver unos 3 minutitos el video y luego vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Pues yo creo que el mayor logro ha sido de pronto un fortalecimiento organizativo, porque las comunidades siempre hemos tenido como ese apoyo de las federaciones, los diferentes proyectos que nos han colaborado, y igualmente con recursos económicos, donde hemos obtenido algunas cosas en especie también. Hemos visto comunidades incluso más empoderadas frente al tema de la rendición de cuentas. Ya no son las comunidades clásicas de asistencialismo o, digamos, regidas por el asistencialismo. La iniciativa puede estar desde las mismas personas. Hay muchas iniciativas que las familias tienen para poder generar desarrollo, pero a veces no se cuenta con la herramienta, no se cuenta con algunos lineamientos que nos permitan llegar o acercarnos tanto a nosotros como a ellos. Entonces, a medida que nosotros nos hemos capacitado también desde la misma organización, capacitamos a la misma comunidad para que pueda generar ese desarrollo. La participación de la comunidad en el diseño y en la implementación del proyecto son fundamentales
primero conocer las necesidades reales de la comunidad para poder atenderlas de forma eficiente, eficaz, a los requerimientos técnicos, a los requerimientos locales, para hacer los aportes apropiados a sus proyectos. A ver, don Víctor, les vengo a comentarle algo. Resulta que nos dieron un material que contiene algo muy importante para que nosotros nos apropiemos de un poco de argumentos que hay entre ellos, para que nosotros les vigilemos la manera de ellos trabajar también. Pues es muy importante los lineamientos, y específicamente se juega algo en que se aplica mucho la cuestión de anticorrupción. Se hace el rendimiento eficiente de los recursos, incluso cuando la propuesta se presenta. También se tiene en cuenta de no pedir la mano de obra, sino que se la colocan directamente los beneficiarios, en este caso pues las mujeres e incluso nosotros, como mira pronto hoy. Esto nos ayuda a realmente garantizar la transparencia en los procesos administrativos y contables que manejamos, que realmente todos los recursos que se están manejando estén llegando a donde es, que se esté utilizando eficazmente. Resulta muy importante saber que nos encontramos en unos valores fundamentales y en unos principios para fortalecer la transparencia comunes. Pienso que el tema de rendición de cuentas es bastante importante, porque cuando te muestras honesto hacia una comunidad, cuando estás abierto a compartir información, a ser transparente, también se tejen lazos de confianza y te ayuda también a ser percibido como un actor que trabaja con calidad y te posiciona en la región, en el terreno, sobre todo en áreas del conflicto armado, donde la transparencia es bien importante. La norma humanitaria esencial es importante porque representa el reconocimiento de la responsabilidad que tenemos las organizaciones que asistimos en emergencia, la responsabilidad de hacerlo bien y de reconocer las capacidades y el derecho de la gente a recibir asistencia humanitaria. Nos ha permitido tener un mejor acercamiento, nos ha permitido evaluar algunas otras partes que no teníamos contempladas. Eso nos ha permitido llegar a algunas familias que no estaban ahí dentro de nuestro imaginario, pero pues con la norma sí hemos permitido avanzar bastante, porque hemos capacitado, hemos formado a las familias y de esa manera se ha abarcado más población. Y pues sí, nosotros tenemos la confianza de que si se nos llega a dar algún problema, podamos apelar a esto. Tenemos las direcciones, correos electrónicos y todo eso, como de sugerencias o quejas, y eso a lo que podemos recurrir en caso de que se presente algo. La verdad sí creo que sí es algo que sí nos puede beneficiar y que tenemos la confianza de que sí vamos a tener tenidos en cuenta el día que lo necesitemos. Bueno, ese sería un poco un ejemplo de cómo se puede implementar estos principios, estas medidas, estas acciones que se han desarrollado a fin de tratar de organizar mejor, no solo la rendición de cuentas, sino la calidad en una intervención humanitaria. Y creo que una de las lecciones que me gustaría que ustedes pudieran reflexionar de esta sesión es que por solo el hecho de ser una emergencia y se deba de brindar la ayuda, no es justificación para no hacer una revisión transparente de los gastos, del dinero que se está implementando. Tampoco es justificación para no brindar una ayuda a contrato humano, porque al fin y al cabo pues estamos trabajando con personas. Tampoco es justificación para no actuar de manera correcta, ética. Hay tantos aspectos acá y mucho se ha hablado sobre este tema. Vemos, ustedes pueden ver en la pantalla más bien 4 grandes estándares o modelos que están ocupando las organizaciones para actuar en terreno y que se han ido renovando a medida que se han materializado buenas prácticas y se han registrado buenas prácticas. El más conocido de todos es el Manual Esfera, que ya ha sido traducido en muchos idiomas y que recoge pues no solamente los protocolos ni las formas de actuar, sino también una serie de mínimos de procedimientos para dar una respuesta humanitaria adecuada. También tenemos los estándares mínimos de protección a niñez, también tenemos
algunos estándares para la atención en emergencias complejas y otro tipo, incluso creo que hay otro que no lo he puesto acá, sobre atención para población vulnerable como mujeres en contextos de emergencias humanitarias complejas. El video que ustedes visualizaron hace un momento se refiere básicamente a eso, a una emergencia humanitaria compleja, a un fenómeno político complejo como es el caso de Colombia, pero eso tampoco es excusa para no cumplir todo este proceso, todas estas normas que están acá. Y me gustaría terminar con el principio de no hacer daño, que si bien es uno de los puntos, es el punto 4 dentro de ese dentro del marco de normativa humanitaria básica. El principio de no hacer daño, también se ha hablado mucho sobre esto. Resulta que muchas veces las acciones que nosotros desarrollamos, aunque sean humanitarias o de desarrollo, en lugar de mejorar la vida de las personas, las empeoran. O sea, no solamente importa la buena intención, sino los buenos resultados. Y dentro de ese proceso, no somos conscientes que nuestra intervención pueda generar problemas en el entorno. Entonces, para tratar de minimizar esto, se han creado también pautas metodológicas y operativas para que las acciones que se realizan sean planificadas y traten de no generar más daño del que ya existe, y que nuestra acción humanitaria realmente brinde una mejora o un alivio al sufrimiento de las personas y no empeoren este sufrimiento. Por ejemplo, hay casos que se han registrado de cómo algunas misiones de Naciones Unidas que han actuado en países de África, pues han ocupado su situación de poder para generar violaciones a la niñez en situación de vulnerabilidad de esos países, y que, bueno, se ha ventilado hasta esos casos en Naciones Unidas, etcétera, o incluso cómo se han ocupado hasta esta diplomacia de la medicina para generar problemas que los test de algunas de estas medicinas se han ocupado en personas, ¿verdad? En niñez o en personas de estos países. Y si bien muchas de estas cuestiones no siempre se han pensado negativamente, pero los resultados han sido de manera negativa. Entonces, este principio nos permite no solo hacer reflexionar, sino dirigir cualquier acción humanitaria vinculada principalmente a la planificación, y que la acción que se realice pues no genere mayor problema de lo que se quiere pues solucionar. Vamos a ver. Para terminar, creo que este punto del principio del no harm debe de responder a ciertas preguntas, es decir, cómo hacer un test rápido si lo que estamos haciendo ha incorporado una reflexión del principio de no hacer daño. Entonces, en una acción humanitaria concreta, nosotros deberíamos de respondernos estas preguntas, pero son preguntas retóricas, entonces no tenemos que responderlas para nosotros mismos, ¿verdad? Primero, ¿cómo se distribuirá la ayuda y por qué se distribuirá de esa forma? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, puede distribuirse de esa manera o ¿por qué se distribuye de esa forma? Es decir, ¿hay algo que justifique que se va a distribuir de esa manera, o yo estoy ocupando algún criterio personal para hacerlo? ¿Quién distribuirá la ayuda y por qué lo hará esa entidad? ¿Acaso hemos hecho un análisis sobre el rol de esos actores para distribuir esa ayuda? ¿O puede ser que esa entidad que va a distribuir la ayuda va a sacar algún provecho de la distribución? Entonces, por muy inocente que parezca, cualquier acción puede llevar en sí un perjuicio hacia la comunidad, entonces, o hacia la población. Tenemos que pensar muy bien por qué se hacen las cosas y cómo debería de hacerse y cuál es la manera correcta de hacerse. Otra pregunta podría ser, ¿quién recibirá la ayuda y por qué la recibirá esa persona o esa entidad? La respuesta será, no, es que son las personas que más lo necesitan, o es la entidad que se encarga de hacer el suministro, etcétera, etcétera. Pero si no hay una respuesta que justifique la pregunta de manera racional, pues probablemente deberíamos de replantearnos hacer de otra manera eso que queremos hacer. ¿En qué consistirá la ayuda y por qué consistirá en eso? La respuesta sería, ¿es realmente esa ayuda la que necesitan o esa es la ayuda que nosotros creemos que necesitan? La respuesta a esa pregunta nos puede dar
pues una reflexión bien importante. Muchas veces nosotros creemos que eso es lo que se necesita cuando no es así. Algo importante que se me ha pasado por alto durante todos esos slides es el enfoque de género en todas las intervenciones humanitarias, y eso es sumamente importante. Les voy a poner un ejemplo. Cuando, si quienes están detrás de la planificación de una respuesta humanitaria ante una tensión de brindar abrigo, rescate, protección a las personas, y quienes están ahí no están sensibilizados en materia de género, algo tan sencillo, por ejemplo, cuando se hace una identificación de necesidades inmediatas para la población, si es un hombre que no está sensibilizado en temas de género o justamente en el enfoque adecuado de trabajo, probablemente ni se le ocurre poner dentro de los insumos toallas sanitarias, por ejemplo. O sea, porque en nuestro imaginario, como no las ocupamos, o sea, probablemente ni nos imaginamos que eso se necesite. Y vean cómo algo tan necesario para el tema de salud de la mujer, en una situación como esa, puede ocasionar pues un perjuicio. Entonces, es importante estar sensibilizado sobre género, pero el género debe ir orientado sobre las necesidades especiales, específicas, y también la distribución de poder dentro de la comunidad, porque nosotros incluso dentro de nuestra intervención podemos perpetuar esa relación desigual de poder dentro de la comunidad, dentro de ese ecosistema, y en lugar de mejorarlo, podemos empeorarlo. Por último, ¿desde dónde se distribuirá la ayuda y por qué se distribuirá desde ahí? También es otra respuesta que nos tiene que dar algunas luces sobre si es el lugar más adecuado, es la forma más adecuada, o existe un lugar en cuanto a que esa distribución de la ayuda sea más eficiente y más rápida. Recuerden el factor tiempo. Bueno. Esto es un poco más de ideas respecto a este principio, pero nos vamos a quedar hasta acá por aras del tiempo y vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, pero no sin antes quiero leer esta reflexión de Ban Ki-moon que les mencionaba al inicio, y luego podríamos ya pasar a la sesión de preguntas y respuestas de esta sesión, de esta tercera sesión. Les leo. Los líderes mundiales han demostrado lo que pueden lograr cuando trabajan juntos para abordar los desafíos más abrumadores. En el 2015 acordaron el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, el Acuerdo Mundial sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estableciendo una agenda ambiciosa y un cronograma para el cambio. Necesitamos aprovechar este impulso histórico a través de la Cumbre Humanitaria Mundial en mayo de 2016 y más allá para garantizar que los derechos y las necesidades de las personas más vulnerables del mundo guíen nuestra política, dirijan nuestro comportamiento e impulsen nuestras decisiones financieras. La urgencia es demasiado clara. Si continúan las tendencias demográficas y de conflicto actuales, conflictos complejos prolongados con alto riesgo de recaída, desplazamiento forzado a una escala récord, conflicto urbanizado, desigualdad creciente, la brecha entre las necesidades y la respuesta solo empeorará. El punto de partida es un cambio fundamental en nuestro enfoque desde la respuesta a la crisis hacia la prevención de la crisis, mediante la reducción de vulnerabilidades, la gestión de riesgos. Para empezar, los líderes deben de comprometerse con mayor intensidad para encontrar soluciones políticas para poner fin al derramamiento de sangre y al sufrimiento. La resolución de conflictos debe ser nuestra máxima prioridad. Además, debemos poner en práctica la ambiciosa promesa que hicimos como parte de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás y llegar primero a los más rezagados. Esto requerirá recalibrar la forma en que conceptualizamos y abordamos la vulnerabilidad y la crisis. Los 125 millones de personas que viven en situación de extrema vulnerabilidad deben estar en el centro de todas nuestras decisiones colectivas sobre paz y seguridad, desarrollo, acciones humanitarias y derechos humanos. Debemos ir más allá de nuestros silos institucionales para lograr los 17 ODS, incluso en lugares que se ven afectados por crisis humanitarias. Esto requerirá cambiar la forma en que hacemos negocios, incluso en las Naciones Unidas, sus agencias, fondos y programas. Mientras trabajamos para asegurar que las necesidades humanitarias se satisfagan de una manera basada en principios, ahora debemos trabajar con mayor determinación para reducir el riesgo y la vulnerabilidad. Los actores humanitarios y de desarrollo deberán trabajar para lograr resultados colectivos basados en ventajas comparativas. Tendremos que acabar con los silos en lugar de empezar con mandatos institucionales individuales. La reducción de la vulnerabilidad en su origen requerirá que los donantes y los inversores se alejen de la financiación de proyectos individuales con objetivos a corto plazo y se centren en la financiación de resultados colectivos basados en plazos más largos, medidos en años. Solo podemos adelantarnos a la curva si medimos el éxito en términos de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo, y cooperamos estrechamente con los actores locales
para asegurarnos de que los estamos apoyando, no reemplazándolos. También debemos expandir y diversificar nuestra base de recursos y agregar herramientas de financiamiento más creativas, incluyendo seguros de riesgo y pagos en efectivo basados en análisis de riesgo a la combinación tradicional. Es por eso que la adopción de las medidas recomendadas por el panel de alto nivel sobre financiamiento humanitario, un gran acuerdo en virtud del cual los donantes se comprometerán a financiar de manera más flexible y los socios actuarán de manera más transparente y responsable en gastar fondos humanitarios limitados. Esto y otros cambios nos sacarán de nuestra zona de confort y entrarán en un territorio inexplorado. Pero en realidad, a medida que las demandas han aumentado y nuestra capacidad de respuesta se ha vuelto cada vez menos adecuada, ya nos encontramos en un territorio inexplorado. El viejo modelo de ayuda humanitaria ha fallado. Ahora debemos aprovechar el impulso que brinda la Cumbre Humanitaria Mundial y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para dar forma a un nuevo modelo que sea igual al que estamos enfrentando. Debemos estar a la altura del desafío. Hacer negocios como de costumbre no es una opción. Con un fuerte apoyo y energía podemos abordar los desafíos difíciles, salvar vidas, proteger a las personas y ayudarlas no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Ban Ki-moon, de la República de Corea, octavo secretario general de las Naciones Unidas. Esas serían las reflexiones respecto al ámbito general de la acción humanitaria, las cuales muchos de estos puntos, pues yo los he comentado en la presentación. Las disculpas del caso por el corto tiempo y por un tema tan complejo y tan grande. Sin embargo, pues seguro habrán otras oportunidades para poder seguir conversando acerca de este tema. Voy a dejar entonces mi participación sobre este espacio en este momento. Pasaríamos a los comentarios dirigidos por el equipo editor. Y bueno, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Tal vez levantando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por su participación. Gracias por su ponencia tan magistral como han sido igual las otras sesiones. Muchas gracias por impartir su conocimiento. Y antes de pasar a la fase de preguntas, les queremos comentar que a partir del martes de esta semana, a las 5 p.m. se va a habilitar en la pestaña de la sesión 3, siempre en la página web de El Pivote, un cuestionario que va a contar con algunas preguntitas bastante generales y va a estar disponible hasta el día miércoles a las 6 p.m., siempre hasta las 5 p.m., perdón, o sea que va a estar disponible en un periodo de tiempo de 24 horas y pues deben de realizarlo, ¿verdad? Para que puedan obtener su insignia. Básicamente es como un requisito para que ustedes puedan obtener su insignia de que han cursado el ciclo corto de cooperación. No son preguntas complicadas, de hecho todas están relacionadas con los temas que se han visto a lo largo de todas las sesiones. Bueno, solamente eso les quería comentar y vamos a pasar ya a la ronda de preguntas. Vamos a ver si alguien tiene alguna duda. Bien, dice, ¿cuál es el rol de la ayuda humanitaria de cara a la crisis de refugiados en Europa y su trabajo en campos de refugiados como en Kenia o Líbano? Además, ¿cuál es la labor que tiene la OCHA a pesar que la batuta de dicha situación la tiene ACNUR? Bueno, lo que sucede acá... quizás son dos o tres preguntas en una sola. El rol de la ayuda humanitaria, de la acción humanitaria en sí, es brindar la asistencia a estas personas, ¿verdad? Que por su situación de vulnerabilidad tienen una condición de desplazamiento internacional. Vienen huyendo, porque al final huyen de sus propios países por la situación política, por la situación económica. Bueno, ahí encontramos desplazados internacionales por diferentes causas. Entonces, la respuesta humanitaria principalmente se basa en tratar de solventar sus necesidades inmediatas, pero a la vez aquí este tema sí que se ha politizado, porque veamos, la atención que puedan tener no va a ser permanente, es decir, no se puede tener un campo de refugiados permanentemente
a un grupo de personas. Restricciones aplican, ¿verdad? Porque la misma ironía internacional nos lleva a campamentos en África, en Etiopía o incluso en el mismo Sáhara Occidental, donde prácticamente ya es una situación permanente ese tipo de campamento, pero no debería de ser así. El proceso de acción humanitaria debería ser restitutivo, debería de generar condiciones para que estas personas puedan incorporarse a la sociedad, pero aquí este es el punto político. ¿A qué sociedad? Regresarlos nuevamente a sus países de donde vienen huyendo mientras el país no mejore, o incluirlos en alguna sociedad, en algún país de destino, un país se denomina país de acogida, en donde ellos puedan restablecer, bueno, no solo restablecer, sino puedan incorporarse en la vida productiva y activa. El punto es que se vuelve político porque estos países europeos no quieren responsabilizarse, a pesar de tener cuotas, porque se establecen cuotas de porcentaje de refugiados, pues no quieren atender esta responsabilidad y no quieren ser la acogida de estas personas. Entonces les facilitan más no dar una situación permanente, sino temporal a la situación, pagándole a países como Turquía, por ejemplo, para que puedan tener ahí a estas personas en campamentos, en una situación temporal, pero incierta. Entonces vean cómo hay un tema político en medio de todo esto. Ahora, cuando se habla de OCHA y de ACNUR, estamos hablando que no son mandatos contrapuestos. OCHA se encarga de coordinar todas las intervenciones en materia humanitaria en el sistema de Naciones Unidas, pero ACNUR es la agencia que trabaja específicamente con refugiados. Entonces, hay una coordinación en el sentido que muchas de estas personas que pueden recibir ayuda por OCHA luego terminan siendo apoyados por ACNUR, o bien ACNUR les brinda ciertas condiciones ya en su calidad de refugiado, ¿verdad? La verdad que es un poco complejo esta cuestión, no solo por el mandato, sino por la parte operativa. Es complejo, pero a la vez es incierto, porque ACNUR se basa mucho también en las contribuciones, y vemos cómo ante una situación de crisis económica también se ha reducido los fondos de estas agencias humanitarias para poder atender a la población. No es que sea garantía que ACNUR trabaje este tema y porque yo tengo este problema y yo soy refugiado voy a tener ayuda de ACNUR. Hay tantas personas que no pueden, y de hecho la mayor parte de personas en estas condiciones no pueden obtener ayuda de ningún organismo porque están lejos de obtener, primero, de tener la asistencia, y segundo, pues hay otra serie de cuestiones ahí o variables vinculadas a factores políticos. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿La ayuda humanitaria se registra como AOD? Y la siguiente pregunta dice, ¿la ayuda humanitaria es para acciones específicas bajo un desastre específico? Pero ¿cómo se trasciende de ayuda humanitaria a una idea de desarrollo más allá de la emergencia inmediata? Vaya, vamos a ver la primera. La primera es una cuestión métrica, de registro estadístico básico. El CAD de la OCDE estipula ciertas condiciones para que determinado flujo de ayuda puede ser computado como AOD. La ayuda humanitaria puede ser considerada como AOD si cumple ciertas características. Voy a tratar de adaptarlas al contexto humanitario. Si el flujo de ayuda, ya sea financiero o no financiero, porque digo no financiero porque puede ser valorizado, proviene de un país del norte, ¿verdad? Del CAD de la OCDE. Y si esta va dirigida en este caso, a nacionales de algunos de los países beneficiarios de la lista 1, pero también hay otra cuestión interesante acá. La ayuda humanitaria pone restricciones en cuanto a los criterios que ya establece la OCDE para la ayuda al desarrollo tradicional. Y es que, por ejemplo, cuando todos los esfuerzos que realiza un país del norte en materia de ayuda humanitaria bajo la figura de refugio, de asistencia a refugiados en el país, en su propio territorio, porque puede ser de que al final asuma un porcentaje de personas como refugiadas en su país. Entonces, todos los esfuerzos que implica de este mismo país de acogida para brindarles abrigo, para brindarles alojamiento, para incorporarlos en un programa de empleo, de inserción, etcétera, todo eso es computado como AOD, pero únicamente hasta un año
desde que entra al territorio. Después del año ya no puede ser computado como AOD, eso lo dice el CAR. Y puede pasar de ese año si la ayuda se brinda para el territorio en el cual está sucediendo la situación, ¿verdad? En el cual sea el país receptor. También hay otros aspectos acá que son mucho más técnicos respecto a cómo se computa la ayuda. La ayuda que viene de ONGs internacionales y que no son meramente implementadores, sino que viene de fondos propios, esa no puede ser computada como AOD. Pero la ayuda que estos organismos, por ejemplo, si Visión Mundial, si Save the Children, si Médicos Sin Fronteras, ha recibido un grant humanitario de la Agencia Francesa de Cooperación, del UK Aid Department, pues esto sí puede ser computado como AOD, siempre y cuando pues haya dirigido al propósito mismo de la otra pregunta era lo de ¿me lo podría repetir, por favor? Sí. La otra pregunta dice así: la ayuda humanitaria es para acciones específicas bajo un básicamente lo que pregunta es cómo se pasa de la idea de emergencia, o sea, la ayuda emergente, emergencia, cómo puede pasar a un proceso de desarrollo, para generar desarrollo. Bueno, la verdad es que esto, la pregunta es muy buena porque al final esa misma situación genera ambigüedad semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que en qué momento un territorio está, digamos, yo brindo ayuda al desarrollo en un territorio que le brindo porque no está bien, o sea, necesitan algún tipo de apoyo para mejorar sus condiciones productivas, para empoderarles, para generarles capacidades, etcétera. Si estuvieran en condiciones, pues, de desarrollo humano, bajo la visión de capacidades de Amartya Sen, pues probablemente no necesitarían ese tipo de ayuda. Entonces ahí estamos hablando de cooperación para el desarrollo. Pero ¿qué sucede si esa misma población a la cual yo le estoy brindando algún tipo de apoyo de esta naturaleza de cooperación para el desarrollo se ve afectada por un terremoto, por ejemplo? Dado que son personas vulnerables porque estoy brindándole ayuda a cooperación al desarrollo, pues obviamente esa situación de desastre les va a afectar más. Entonces ahí yo le empiezo a brindarles ayuda, pero ya es una ayuda de emergencia en un primer momento porque voy a rescatar la vida de ella, voy a brindarles, la voy a bueno, si es una zona compleja en donde están, pues la voy a sacar de ahí, la voy a tener en otro lugar, etcétera. Todo eso es ayuda de emergencia. Y luego, cuando yo ya he pasado la parte de emergencia, paso a la ayuda humanitaria en sí misma, que implica todo un tema de restitución y rehabilitación. Van a regresar al mismo lugar donde estaban antes, les voy a reinstalar en otro lugar, etcétera. Cuando ya logre restablecerles, voy a iniciar nuevamente con ellos a trabajar, pero esa parte ahí ya empieza una línea delgada entre lo derivado de la atención por ayuda humanitaria y nuevamente las acciones de fortalecimiento de capacidades que yo había generado previo a la situación de crisis. Entonces ahí me genera una situación ambigua. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo siempre acción humanitaria o estoy haciendo ya cooperación para el desarrollo? Dado que la línea puede ser muy delgada, se ha trabajado un concepto, inicialmente en los años 80 se conocía como continuum humanitario, ya luego ahora se conoce como contiguum humanitario, que es un enfoque que permite, que es un enfoque BART, que permite vincular las acciones humanitarias con acciones de desarrollo, en el cual ya estoy pensando también todo el tema de gestión de riesgos para prevenir que suceda otra cuestión de esa. Ya estoy trabajando temas de fortalecimiento de capacidades y estoy trabajando también respuesta ante una necesidad humanitaria que pueda salir. Entonces, es una cuestión un poco más compleja que lleva un tiempo indeterminado y que ocupo este concepto para poder diferenciarlo de una acción de desarrollo separada. Ahora, que si esto computa como AOD o no, o algo, quizás más allá de la figura del cómputo, que es una cuestión muy, muy del norte hacia acá, debemos de vernos el tipo de respuesta y el tipo de actores que participan, que al final hay una cuestión de reminiscencia de la acción humanitaria, pero también estoy trabajando un enfoque de fortalecimiento de capacidades, que es de cooperación para el desarrollo.
Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿hasta qué punto la ayuda humanitaria se puede convertir en una relación de dependencia por parte de los países receptores de la ayuda? Bueno, excelente pregunta. La verdad es que la respuesta es incierta porque cuando hablamos de hasta qué punto hay una situación ahí de medida. Y lo cierto es que muchos países, principalmente aquellos conocidos como estados frágiles, quizás que me gustaría referirme a los países que se encuentran en una zona que se llama Sahel, que es son los países más pobres y en condiciones de vulnerabilidad más críticas y crónicas, creo que eso es importante, del mundo, viven en dependencia constante de ese tipo de acciones, en donde no solamente hay cooperación al desarrollo, sino hay acción humanitaria focalizada. Y es que, la verdad, cuando un territorio tiene una alta fragmentación social, económica, y la vulnerabilidad no solo del territorio, sino también de las personas, pues es un caldo de cultivo para que se den crisis humanitarias de forma constante. Si no es una hambruna en algún momento, puede haber un conflicto civil por una lucha de control. O sea, vemos acá lo que se denominaba en las primeras presentaciones como emergencias humanitarias complejas. Y al ser emergencias humanitarias complejas, se pueden prolongar de manera indefinida. Vean, por ejemplo, en el caso de Colombia, que lo tenemos aquí cerca y todavía viven en esa situación, y hace cuánto no ha pasado este tema. Y eso es que es una situación más o menos controlada, entre comillas, pero en otros países donde ni el mismo Estado tiene la capacidad de administrar el territorio y existe una cuestión mucho más compleja, pues es más difícil prever hasta qué punto no van a necesitar este tipo de ayuda. Siguiente pregunta. Con la pandemia, ¿qué tanto afecta el proceso de trabajo de la acción humanitaria internacional? Bueno, la verdad es que tendríamos que hablar de dos cosas. Primero es que la mayoría de acciones de cooperación para el desarrollo se han transformado en acciones puntuales de acción humanitaria. Digo acción humanitaria, pero realmente en muchos casos es ayuda humanitaria nada más. Resulta interesante porque países que obviamente tienen condiciones bastante desfavorables son aquellos que más han afectado a esta crisis sanitaria, precisamente porque sus sistemas de salud son más débiles y no pueden dar respuesta a la misma necesidad de la población. Entonces, mucha ayuda que recibían de manera de cooperación para el desarrollo se ha modificado, se ha pasado a ser ayuda humanitaria. Entonces, creo que es importante tener esta reflexión porque primero estamos en un proceso de transformación de la ayuda. Segundo, estamos también en un momento de incertidumbre de acuerdo a los compromisos internacionales sobre si mantener los presupuestos de cooperación del 2019 para el 2020 o van a haber algún cambio sustantivo, etcétera. Creo que la respuesta ya podemos ir generándola. No creo que exista una respuesta multilateral en el ámbito de la cooperación para este año 2020. Lo que estamos viendo ya es una respuesta individualizada de algunos donantes respecto a sus propios programas de cooperación, lo cual no nos genera una respuesta específica para esa pregunta, sino más bien nos dice, bueno, tenemos que ir analizando cada escenario en función de las relaciones de cooperación que tenemos con determinado país y así podemos ir viendo qué futuro en materia de financiamiento para el desarrollo podemos tener y, por tanto, qué acciones de financiamiento para acción humanitaria también podemos contar. Por ejemplo, países como el nuestro, que tenemos ahí unos 3 agencias bilaterales de cooperación que son las que más nos apoyan bilateralmente y tenemos unos 5 organismos multilaterales que más brindan apoyo financiero reembolsable, tendríamos que ver cuáles son las políticas de estos organismos y de estas agencias y ya con eso podríamos indicar cómo vamos a terminar el 2020 o bajo qué figura podríamos proyectarnos al 2021, dado que el resto de cooperantes probablemente los cambios no sean tan insignificativos para el tipo de ayuda que recibimos en el caso de El Salvador, pero en otros países puede que sean otro tipo de donantes los que más cooperen y ya sea bilaterales o multilaterales y podrían hacer este mismo escenario.
pero a nivel mundial todavía existe mucha incertidumbre respecto a una respuesta multilateral a la acción, como respuesta a las necesidades que se están materializando en los países. Bueno, Emilio Jiménez pregunta, como consecuencia de la pandemia, ¿será necesario un mayor involucramiento de la OMS en procesos de acción humanitaria? Y si ese es el caso, ¿de qué manera se puede conseguir el financiamiento necesario? Sobre todo considerando la amenaza de retiro por parte de Estados Unidos y la inminente recesión económica global. Bueno, yo creo que esa es la misma pregunta que se está haciendo en la misma OMS en este momento, como en una situación en la cual tenemos un mayor protagonismo y más se necesita, pues, una respuesta multilateral es cuando menos tenemos compromisos internacionales asumidos, específicamente en materia financiera. La respuesta que yo daba en jornada 1 y que es muy desde el punto de vista académico, sería convocar a una nueva conferencia mundial de financiamiento para el desarrollo y dentro de esta conferencia establecer un pilar en el ámbito de cooperación sanitaria donde se refuerce el financiamiento específico para atender la pandemia y otros pilares vinculados, por ejemplo, al tema de rehabilitación de los países. Debería de haber siempre contenido dentro de este modelo hipotético de respuesta un pilar de reactivación económica, generando microcréditos o generando, queramos o no, dependemos de este modelo productivo capitalista y en tal sentido, pues el incentivo hacia la inversión se vuelve elemental para que continúe funcionando. Entonces debería de incluirse no solamente un gran componente de cooperación en materia sanitaria, sino también económica en función de reactivación de los tejidos productivos locales. Y luego otro en cuanto al tema del comercio internacional, que creo que también debería de estar vinculado, teniendo como transversalidad el tema de la sostenibilidad medioambiental, que al final es una realidad que justamente durante este año nos hemos olvidado mucho del tema de medio ambiente y yo lo he tratado de mencionar en las 3 sesiones porque, querramos o no, todo el tema medioambiental juega un papel clave en la crisis. Entonces, para concretar, las condiciones actuales generan un escenario desfavorable para el financiamiento para el desarrollo, en especial la acción humanitaria en materia de salud. Por tanto, se deben de renovar los compromisos internacionales multilaterales en materia de financiamiento, no solamente para el trabajo de la OMS, sino también para el trabajo de los diferentes sistemas de salud que están sobresaturados y que tampoco cuentan con suficiente liquidez de parte de los gobiernos nacionales, en especial los países en desarrollo. Bueno, y la última pregunta dice, ¿podría existir un escenario en el que la ayuda que se brinde en torno a la crisis por la pandemia produzca una disminución de la ayuda hacia otras áreas de desarrollo debido a una reorientación de fondos? Sí, podría existir. De hecho, bueno, yo no he revisado en los últimos días algunos informes express que ha sacado de la misma OCDE, pero quizás a finales de año, bueno, de hecho en el primer trimestre del próximo año, vamos a ver cuál ha sido el comportamiento de la ayuda durante todo el 2020. Entonces podemos sacar un estimado y proyectar un par de escenarios. El primero es si se va a mantener así esos flujos de ayuda respecto a esos sectores o si al tener ya la epidemia controlada, porque es otra cuestión importante, hacia dónde se va a focalizar la ayuda. Yo creería que en este momento al no tener esa tendencia, solo tenemos como ciertas luces, ciertas ideas en función de esta encuesta que hizo el CAD hace poco. Tenemos también algunos reportes trimestrales del PIB que nos ha generado, del PIB de los países que nos ha generado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero no tenemos mucho más. Entonces creo que tenemos muy pocos datos como para generar una tendencia sobre cómo va a funcionar esto de la economía, de la cooperación, y además se nos viene un tema importante. Si logramos tener ya una vacuna o varias vacunas efectivas en los próximos meses, o todavía es una tarea pendiente que va a pasar hasta el 2021. O sea, esos son factores determinantes para analizar los escenarios de las tendencias de la ayuda. Lo cierto es que ya en este momento vemos un cambio hacia los sectores donde está orientándose la ayuda. Que se puedan mantener esos sectores o no depende
justamente de este tema, si se descubre, si se tiene ya el control de la vacuna, si la respuesta a la inmunización es efectiva, si los estados logran brindarla al tener acceso a la vacuna, porque es otra cuestión, puede haber la vacuna, pero tal vez no exista acceso a la vacuna por falta de financiamiento, etcétera. O sea, hay muchas variables en las cuales incluso la cooperación podría canalizarse. Una de ellas podría ser, hipotéticamente, que algunos países, aun cuando tengamos ya la vacuna, no tengan acceso a ella, ni a la inmunización colectiva de todo. Entonces, una parte de la cooperación, entendería yo, por razones de humanitarismo, podría orientarse a adquirir esa vacuna para estas personas, digo. Pero son escenarios hipotéticos, tendríamos que esperar un poco más de tiempo. Bueno, así se da finalizada la ronda de preguntas. Muchas gracias a aquellos y aquellas que trasladaron sus preguntas. Al igual, muchas gracias al maestro Lisandro por sus magníficas respuestas. Antes de despedirnos de esta sesión y dar por terminado la finalización del ciclo corto sobre cooperación internacional, le cederé la palabra al maestro para que dé unas palabras de despedida. Bueno, pues quiero ver cómo funciona esto. Sí. Creo que ya dejé de compartir, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias al equipo de editor del Pivote por esta experiencia. Al final, pues yo estoy muy contento de poder contribuir e ir un poco más allá en el trabajo habitual de mi experiencia docente y tratar de compartir un poco mis ideas. Recuerden que al final estas son ciencias sociales y en el marco de la cooperación también existen muchos escenarios de al mundo. Entonces, Live streaming creo que is es una on. oportunidad. Sí, creo que es una oportunidad inmejorable para seguir apoyando este proyecto. De mi parte, pues solamente me resta agradecerles por su atención y bueno, sigamos promoviendo este tipo de espacios. Muchas gracias. Bueno, antes de dar las palabras de despedida, alguien le comenta, maestro, acá en el chat, muchas gracias por compartir su conocimiento y sus experiencias, maestro Lisandro. De igual, le agradezco mucho al equipo del Pivote por generar este tipo de espacios de diálogo. Esperaré con ansias el siguiente conversatorio, así como el contenido que suban en sus redes. Les mando un fuerte abrazo desde tierras mexicanas. Muchas gracias, Emilio. Nosotros también te mandamos un gran saludo de parte de desde El Salvador. Bueno, ahora para ya dar por finalizado nuestro ciclo corto, bueno, es hora de despedirnos. Como equipo del Pivote, les agradecemos mucho a todos y a todas los que siempre estuvieron presentes, los que fueron constantes, los que estuvieron participando, los que preguntaron. Muchas gracias por ser parte de este esfuerzo. Le agradecemos al maestro Lisandro por darnos su tiempo, por impartir su conocimiento con el fin de generar más capacidades en el área de cooperación internacional para muchos jóvenes, para muchas personas que están interesadas en esta importante área de las relaciones internacionales. Y bueno, como equipo del Pivote, les agradecemos, Fati, Andre, Asa, Sim, Kenny, Steph y yo, les agradecemos mucho por ser parte de esta iniciativa y esto no es un adiós, es un hasta pronto porque más adelante vamos a tener más iniciativas como estas y de verdad esperamos que sean parte, que nos apoyen y de igual manera recuerden apoyarnos visitando nuestra página web que es El Pivote, ahí van a encontrar muchos artículos elaborados por nosotros mismos, por todo el equipo editor de El Pivote. Les agradecemos por el apoyo, por darnos su tiempo y ser parte y mantenerse constantes. Bueno, muchas gracias. El equipo del Pivote les desea que estén bien y que se cuiden mucho. Hasta pronto.